Señores, muchísimas gracias por ahí estar continuando con nosotros con esta programación especial y con una entrevista esperada que por mucho tiempo ha estado en el pie y que hoy, como lo prometimos, la tenemos. Compartimos en este momento con el canciller de la República Dominicana, el doctor Roberto Álvarez, al que le damos la bienvenida. Muy buenas, don Roberto, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar contigo. Bueno, nosotros estamos muy complacidos y usted sabe, le consta que hemos estado tratando de conocer un poquito más sobre todo lo que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores, usted como ministro a cargo, pero al principio, cuando usted entró aquí, creo que es la base principal de cómo encuentra un ministerio que es transversal a casi todos los temas de política y de temas vinculados a la internacionalidad de República Dominicana. Creo que es ampliamente conocido que el Ministerio de Relaciones Exteriores había sido utilizado como botín político, lamentablemente, lo cual quiere decir que había muchísimos nombramientos de personas que no trabajaban en ningún local, ni en la sede de la Cancillería, ni en el servicio exterior, eran simplemente botellas. Creo que eso es algo, como digo, ampliamente conocido. Y también el hecho de que había muchos funcionarios en el exterior que no reunían los perfiles requeridos por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas o la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, no reunían los perfiles exigidos por la Convención y por lo tanto no recibían la acreditación ante el país donde estaban designados. Pero estaban designados a pesar de que ese país no les había dado el beneplácito. No los había reconocido Okay. Y por lo tanto no podían hacer un trabajo oficialmente ante el país donde estaban designados, acreditados. No estaban acreditados, no podían ser acreditados por una serie de motivos y ahí viene, por ejemplo, las denuncias que habían sobre la cantidad de vicecónsules, cónsules o vicecónsules que no estaban en la lista reconocidos por ese estado, sin embargo cobraban activamente. Esa ha sido una de las labores principales de transformación de este ministerio, la profesionalización, la modernización del servicio exterior en el sentido de que hoy en día las personas que han sido designadas están acreditadas ante los gobiernos, además de que toda aquella persona que no estaba ejerciendo una función, pues fueron eliminadas, sacadas de la nómina. Eso ha sido uno de los logros principales en el sentido de transformar la imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto acá en el país como en el exterior. Claro, yo me imagino también que la comunidad o los países donde estamos acreditando a personal o a misiones diplomáticas también han visto esta situación con buenos ojos, sabiendo que anteriormente se solicitaban o tenían muchas personas que no estaban ejerciendo ninguna función en sus países. Así es ampliamente hoy en día comentado. Sí, es reconocido como uno de los logros de la política exterior del presidente Abinader y una de las transformaciones que es necesario si uno no tiene un servicio exterior creíble, es prácticamente imposible llevar a cabo los ejes principales de la política exterior. Por eso ha sido esa una de las concentraciones principales de la labor que hemos llevado a cabo en estos últimos 2 años. El legado que usted pretende dejar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, usted ha hablado ya del adesentamiento del servicio exterior, pero ¿cuál es la visión que usted tiene? Sobre todo porque hay varios proyectos de los que vamos a hablar que son tal vez iniciativa o continuidad de parte suya con un financiamiento mayor. Siempre enfatizo los 3 ejes principales. Hay varios ejes, más allá de 3, pero se pueden resumir los 3 principales en los siguientes. Número 1 es la protección de los dominicanos en el exterior. Número 2 es la promoción de nuestras exportaciones y atracción de capital extranjero. Y número 3 es la promoción de los valores democráticos y de los principios de derechos humanos. Esos son los 3 ejes principales de nuestra política exterior. Pero como te comentaba, para poder
promoverlos, para poder llevarlos a cabo, es necesario tener un servicio exterior profesional. Entonces, el servicio exterior profesional es el eje transversal de esos tres ejes. Y hemos logrado, al día de hoy, trabajar arduamente en los tres de ellos. Y, por ejemplo, el primero, hemos estado presentes en toda una serie de situaciones, presentes en tratar de colaborar con la comunidad dominicana, por ejemplo, tanto en accidentes como un lamentable accidente de tránsito que ocurrió en Chiapas, en el cual murieron muchos latinoamericanos, incluyendo unos 10 o 11 dominicanos y varios heridos. Inmediatamente uno de nuestros cónsules en México se trasladó y estuvo presente ahí durante un buen tiempo ejerciendo esa protección y colaboración en la identificación y posteriormente el trabajo con los familiares. Pero también estamos trabajando a través, por ejemplo, del embajador, nuestro embajador en España, en diseñar un programa para trabajar con la comunidad dominicana en España, sobre todo con la juventud, para rescatar ciertos valores y dar a conocer también la identidad dominicana, la cultura dominicana, que pueda de alguna forma incidir en el comportamiento en general y proyectar la comunidad dominicana en España de otra forma, una forma más amable, una forma en la cual refleje realmente las condiciones que tenemos nosotros los dominicanos. ¿Quieren cambiar un poquito el tema de las gangas o las bandas que hay? Esa es la parte, porque hace poco había un reportaje de un diario español justamente diciendo que los dominicanos juegan a otra cosa, que no es solamente cometer tal vez actos delictivos. ¿A eso es que se enfoca esa parte? Sí, en parte, no exclusivamente, pero ese es un aspecto de ese trabajo. También a dar a conocer, hay muchísima gente ya profesionales dominicanos en España, en diversas áreas de medicina, cultura, hasta la política española, que es poco conocida. Entonces es también ayudando a proyectar exactamente esa comunidad. Uno de los ejes que usted destaca es el hecho de la inversión extranjera directa, me imagino, aquí en República Dominicana. Cuéntenos qué características tiene la República Dominicana para que el inversionista extranjero decida hacer sus inversiones aquí. Son varias. Número uno es que haya la posibilidad de un retorno a esa inversión, y para eso se necesitan pues tener las infraestructuras necesarias para poder llevar a cabo una inversión que pueda generar esos beneficios. Tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber un ambiente en general que sea propicio para la inversión extranjera, y en ese caso la conectividad es uno de ellos, importantísimo, para poder, no solo en caso de que es una inversión para exportación en zonas francas, etcétera, el hecho de que existan los vuelos aéreos, el transporte marítimo, y nosotros estando justo por nuestra ubicación en el medio, en cierto sentido, entre América del Sur y América del Norte, en ese caso, pues en esta región tenemos esa ventaja comparativa. Pero también el hecho de tener los acuerdos comerciales de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Centroamérica, etcétera, en total con 49 países, nos provee acceso a un mercado de aproximadamente 900 millones de habitantes con un poder adquisitivo importante. Así que todos esos factores son muy importantes exactamente para la atracción de inversiones. Y como señalaba recientemente las autoridades, el presidente Abinader y otros funcionarios, este año se espera un récord importante, un aumento de las inversiones acá, en la cual nosotros en Relaciones Exteriores también tenemos un pequeño papel ahí, un pequeñito, importante papel a jugar. Qué modesto está haciendo, ¿verdad? Usted sabe que hace unos días leía en la prensa que el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, está apostando por obtener
la República Dominicana un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, República Dominicana, ¿qué significaría para República Dominicana esto y a qué apostaría con lo mismo? Bueno, vamos a poner eso en contexto. Como te dije, entre los tres ejes principales de la política exterior, el tercero es la promoción de los valores democráticos y de los principios de derechos humanos. Creemos nosotros, que el presidente Abinader, que una política en la cual se reflejen los valores democráticos es atractivo, sobre todo hoy en día, en la cual ha habido retrocesos en los valores democráticos en muchos países. Esto es uno de los motivos por los cuales nosotros creamos esta alianza para el desarrollo en democracia con Panamá y con Costa Rica, para visibilizar de que es posible desarrollarse respetando los valores democráticos. Entonces, para ayudar en la imagen del país, participar en un consejo tan importante como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del cual nunca hemos sido miembro, pues exactamente proyecta la imagen del país de una manera positiva. Entonces, ese es uno de los factores principales por el cual estamos aspirando a ese asiento en el Consejo de Derechos Humanos. Pero también porque nosotros creemos que tenemos mucho que podemos contribuir en ese consejo colectivo. Está compuesto por gobiernos, a diferencia de otro órgano de Naciones Unidas que es el Comité de Derechos Humanos, que está compuesto por expertos electos por los gobiernos, pero que actúan de una manera independiente. En este caso, el Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, Suiza, en el marco de las Naciones Unidas, está compuesto, como te digo, los gobiernos son los mismos que hacen el trabajo de evaluarse y de proyectar los valores democráticos y de derechos humanos. ¿No afectaría el hecho que, por ejemplo, también el Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que República Dominicana tiene más de 135,000 personas, dominicanos de ascendencia haitiana, que están en condición de apatridia? Ese tipo de informaciones a nivel internacional, ¿afectan una decisión de entrar República Dominicana a ese consejo? Bueno, en realidad eso no lo dijo el Departamento de Estado, eso lo dijo un congresista de Estados Unidos. Y eso es una gran diferencia. Eso bastante. Una enorme diferencia. Eso lo dijo un congresista con un dato que nadie sabe de dónde lo sacó y que es fácilmente refutable. De todas formas, en República Dominicana no hay ni remotamente apatridia a ese nivel. Y los casos que se generaron en el pasado son casos que se están trabajando activamente para resolver. Así que ese es un dato que no tiene ningún asidero en la realidad. Pero ustedes han salido a desmentir eso, han dicho públicamente que eso no es así, a pesar de que muchos medios de comunicación lo dieron y colocaron como que era parte del pensamiento de los Estados Unidos. Bueno, fíjate, Lore, hay que distinguir cuando un gobierno hace una denuncia o cuando una persona, aunque tenga un cargo, dice algo que es un error, que no, como digo, que no tiene base. Nosotros no podemos estar respondiendo a cada denuncia que hace una persona. Cuando lo consideramos apropiado, lo hacemos. A ese congresista se lo dijimos de que directamente, que no tiene ningún asidero esa denuncia. Si el Departamento de Estado lo dijera o un gobierno lo dijera, lo haríamos públicamente esa aclaratoria. También cuando alguien nos pregunta, como tú ahora, lo dicen claramente. Claro que sí. Esa Alianza para el Desarrollo en Democracia, donde usted menciona que participa República Dominicana, Costa Rica, Panamá y que recientemente en la Cumbre de las Américas, si no me equivoco, se incluyó Ecuador. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Qué es lo que se quiere lograr con esta? Mira, hoy en día hay una crisis global generada por diferentes motivos,
obviamente una de ellas el COVID-19, la pandemia, pero también exacerbado por la guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, lo cual ha generado, bueno, desde antes, por la pandemia, ha habido todo un desabastecimiento debido al rompimiento en las cadenas de suministro a nivel global, que en su momento, por la pandemia, colocaron cientos de barcos en algunos puertos que no podían ser descargados por la pandemia, es decir, personas que estaban enfermas en los puertos principales del mundo o simplemente estaban cerrados en esos momentos. Eso ha generado, como te digo, todo ese tipo de problemas en suministrar los productos básicos esenciales y han llevado un encarecimiento. Eso por un lado. Por el otro lado, la guerra ahora en Ucrania ha encarecido los productos básicos que tanto Ucrania y Rusia suministran al mundo, que pueden ser desde el gas, combustibles rusos, o en el caso de Ucrania, maíz, soya, trigo, etcétera, y eso ha encarecido. Nosotros, por ejemplo, dependemos del maíz, de todos esos elementos para, son insumos esenciales para los productos agrícolas y por lo tanto eso ha aumentado, creado el proceso inflacionario que hoy estamos viviendo. Entonces, eso ha sido los elementos que han llevado hoy en día a estos tres países, a nuestros tres países, a crear una alianza que nos visibilice ante la seguridad alimentaria, la inseguridad alimentaria, la seguridad energética y la dificultad en acceder a financiamiento concesionario. Entonces, creamos esta alianza y ante Estados Unidos, Canadá, los aliados, Unión Europea, los aliados tradicionales, ha generado un entusiasmo y una atención muy grande. Y hoy en día nos están buscando los países y tratando de entender exactamente cuáles son los objetivos o ya activamente entrando en acuerdos con nosotros como alianza para, por ejemplo, Estados Unidos, posicionar en nuestros países, las cadenas de suministro nuestras dentro del interés estratégico de Estados Unidos. Y de hecho, ahora este lunes que viene, en Washington se va a firmar un acuerdo exactamente entre los empresarios de nuestros tres países y Estados Unidos, empresarios de Estados Unidos y los gobiernos. Conjuntamente van los tres ministros de Comercio Exterior de República Dominicana, de Costa Rica y Panamá para la firma, y yo como ministro de Relaciones Exteriores a estar presente como testigo en la firma de este acuerdo, que se va a analizar exactamente las empresas que están ubicadas ya en nuestros países y cuáles otras empresas pudieran incentivarse para que vengan a invertir a nuestro país. Así que te estoy dando una larga respuesta. Excelente, y una primicia sobre todo. A raíz de eso que usted me menciona, me da al traste a varias inquietudes. El tema de la cadena de suministros, el tema de la guerra, el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que está aconteciendo en el mundo con una tentativa de tal vez ausencia de alimentos a tiempo. ¿Está República Dominicana preparada en caso de que se diera una hambruna mundial? Mira, afortunadamente una buena parte del desarrollo nacional, del desarrollo dominicano, se ha debido exactamente a la fortaleza de nuestras cadenas internas de suministro en cuanto a la producción alimentaria. Nosotros nos autoabastecemos prácticamente un 90% de nuestras necesidades. La cuestión es ese insumo elemental, como te digo, como el maíz, la soya, el trigo, y ahí es donde nosotros necesitamos asegurar un acceso a precios razonables para esos productos. Pero después en el resto de la producción nacional es una producción sólida que nosotros hemos abastecido, de hecho, a la industria turística, los hoteles acá son autoabastecidos y de hecho exportamos también una buena cantidad al área del Caribe. En cierto sentido somos el granero del Caribe. Excelente, eso es una buena noticia.
Claro que sí. Ministro, usted sabe que hay temas en los que la verdad es que República Dominicana baila en todas, pero la República Dominicana asumió hace poco la presidencia del sistema de integración centroamericana. Está apostando por un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero también está en la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana. Y el próximo año, en marzo de 2023, se celebrará en República Dominicana la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Cuéntanos qué significa todo esto, en qué se está basando y cuál es el enfoque que se está buscando de cara tal vez a la salida de la pandemia, a poder estar con los suministros necesarios y de cara a las problemáticas internacionales que tocan a cada uno de los países que están vinculados en estos acuerdos y cumbres. La Conferencia Iberoamericana ya era algo que había sido negociado con anterioridad al gobierno, a nuestro gobierno llegar al poder. Y la del SICA es por rotación. Pero habiendo dicho eso, gran parte ahora de la importancia de ellos es el resultado que se tenga. La inversión que haga el país en que el país sea un protagonista importante en lograr avances en los temas que vayan a ser tratados en estas cumbres. Entonces estamos trabajando febrilmente desde hace cierto tiempo en esa cumbre que tú señalaste que se va a llevar a cabo en marzo del año que viene, que es la cumbre de Iberoamérica, que son los 19 países latinoamericanos más los 3 países de la península ibérica, Portugal, España y Andorra. Esa va a ser importantísima, para la cual esperamos la presencia del mayor número de jefes de Estado y de Gobierno y la presencia del Rey de España. Para la del SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, esperamos tener este año también una cumbre de presidentes en el mes de diciembre para atar con lo del Consejo de Derechos Humanos, es en cierto sentido el bono democrático con el cual llegó al país, al gobierno, el presidente Abinader, ha sido reconocido como algo nuevo, algo que está pasando en República Dominicana, que República Dominicana por primera vez está jugando un rol como un país al nivel que tenemos, como un país importante en el Caribe, que puede servir de eje entre el Caribe, las islas del Caribe y Centroamérica y aún más allá. Entonces, por eso el presidente Abinader hasta este momento tiene un reconocimiento que ha sido difícil que otros presidentes previos hayan tenido en el nivel de un acercamiento muy rápido, en un solo periodo, con la mayoría de los presidentes de Latinoamérica y el Caribe. Y aún de Europa, en un buen número de países de Europa, el presidente Abinader es altamente reconocido y valorado. Así que esto nos ha ayudado al país mismo a exactamente lograr lo que nuestras exportaciones, atraer capital y posicionarnos como un país culturalmente importante también. Hay un tema transversal en casi todos estos organismos internacionales, cumbres y demás, y es el tema del medio ambiente. ¿Cuál es la posición de la República Dominicana ante tal vez la demanda que hay de bajar las emisiones, de mejorar el medio ambiente, a pesar de que tal vez somos uno de los menos que afecta globalmente al planeta? ¿Qué posición tiene la República Dominicana ante los organismos internacionales y sobre todo el rol que jugamos para promover un país mejor educado en el tema medioambiental? Mira, ese es un tema que realmente pertenece al Ministerio del Medio Ambiente. Yo te puedo decir, nosotros como un eje transversal, el papel nuestro es exactamente de servir de facilitador para todos los otros ministerios que tratan los temas que son de su cartera. En este caso del medio ambiente, nosotros recientemente acabamos, dentro de la Conferencia Iberoamericana, uno de los roles es exactamente facilitar que los diversos temas de los diversos ministerios lleven a cabo sus reuniones. Y en ese sentido nosotros, en la Conferencia Iberoamericana, acabamos de celebrar hace unos días, 2 días atrás,
la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de Iberoamérica, que eso lo presidió el nuevo ministro ahora, Seara Hatton, pero en el sentido del medio ambiente, recientemente, por ejemplo, te doy de los temas que nosotros sí manejamos, entre Colombia y República Dominicana ahora, a través sobre todo del Ministerio del Medio Ambiente, se está negociando la creación de un corredor biológico marítimo entre Colombia y República Dominicana para proteger los recursos naturales que existen en nuestros mares, en el mar compartido entre nuestros países. Ese es uno fundamental. Hay otros temas que se están trabajando y en los cuales nosotros colaboramos, como por ejemplo el tema del sargazo, que afecta al turismo de una manera muy negativa, lamentablemente. Entonces, en ese tema también hemos nosotros jugado un papel de ayudar a que se conozca este tema y la importancia que tiene para nuestro país. Uno pensaría que es un tema mundial. No lo es un tema regional, el sargazo. El sargazo. Y por ejemplo, acá estuvo de visita el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es también el ministro de Relaciones Exteriores de las Islas Maldivas, que quedan en el Océano Índico. Él no conocía el sargazo. Nosotros le presentamos ese problema y él pudo ir a Punta Cana a conocerlo y allá lo vio directamente. Y de ahí entonces él llevó el mensaje a la conferencia de océanos que se acaba de celebrar en Lisboa, Portugal, recientemente. Así que ese es el tipo de papel que nosotros como Ministerio de Relaciones Exteriores podemos desempeñar en un momento dado como el eje transversal y el eje de promoción hacia el exterior de lo que está ocurriendo en el país. Ministro, quiero pedirle su permiso para hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos hablamos de Haití, las relaciones bilaterales con Haití, República Dominicana y otros temas interesantes. Seguimos compartiendo con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, así que no se mueva, seguimos con más. Señores, gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí disfrutando de una conversación amena y especial, exclusiva para todo el pueblo dominicano con el ministro de Relaciones Exteriores o el canciller dominicano, Roberto Álvarez, un hombre bastante cercano, aunque muy ocupado, pero que hoy ha dedicado parte importante de su agenda para darnos primicias y para analizar temas que atañen a este país en muchas formas. Y quiero tocar uno, ministro, que para el pueblo dominicano resulta siempre espinoso, y son las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Haití, una nación vecina, hermanos prácticamente con una tierra que está dividida con una línea invisible, pero aún así tenemos tantas diferencias y tantos conflictos. ¿Cómo está la situación haitiana, sobre todo después del asesinato hace un año del presidente Jovenel Moïse? Bueno, el asesinato del presidente Moïse, que por cierto recientemente cumplió un año, sin que todavía se haya determinado las responsabilidades, es lamentable e increíble. Ha dificultado la relación normal entre los dos estados, porque no hay un gobierno ahora que tiene una legitimidad electoral, es un gobierno interino y que ha hecho intentos de ha llevado a cabo ciertas negociaciones con grupos de oposición para ampliar la base social del gobierno interino, pero que todavía no ha logrado esa amplia base que debería tener para poder llevar a cabo la transición. A la vez, el mismo asesinato del presidente Moïse ha exacerbado el poder de las pandillas criminales que hay en Haití, que tienen el control
probablemente un 60, un 65%, de acuerdo a los estimados, del territorio de Puerto Príncipe y áreas circundantes. Eso de por sí ha hecho mucho más difícil la relación bilateral. ¿Por qué? Porque es imposible, bueno, imposible no, pero es mucho más difícil, más cuesta arriba tener una relación comercial normal. ¿Por qué? Porque como tú has visto, continuamente secuestran camioneros dominicanos o secuestran a ciudadanos nuestros, incluyendo hasta un funcionario de nuestra embajada. Eso hace la vida cotidiana mucho más difícil, el comercio, la relación también de los mercados binacionales, aunque funcionan de una manera, han funcionado, la vida tiene que continuar, pero no hay la normalidad que uno desearía y por eso nuestro comercio con Haití ha descendido dramáticamente en los últimos años. La relación a nivel de gobierno, el presidente Abinader y el primer ministro Henry, el ministro interino, es muy buena, es decir, mantienen un diálogo en el sentido fluido y por lo tanto pues, es necesario, es nuestro vecino y tenemos que convivir, encontrar una forma de convivir, pero no es el estado deseable. Ha habido en otros momentos en el pasado condiciones en Haití las cuales eran un poco más estables o bastante más estables, como las que, por ejemplo, en su momento hubo bajo el mandato del presidente Preval, pero y hacia ahí es donde quisiéramos nosotros que Haití llegara, pero eso es una decisión obviamente del pueblo haitiano, para la cual necesita la asistencia de la comunidad internacional. Esperamos que esta nueva resolución, aprobada recientemente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ayude a moverse en esa dirección. Usted sabe que pasó algo en la Cumbre de las Américas cuando se reunió el presidente Abinader con el primer ministro haitiano. En esa reunión que no salieron a dar tal vez una nota conjunta de lo que se había hablado y salieron diciendo que el presidente Abinader había prometido la regularización de todos los ciudadanos haitianos que estuvieran aquí en el país. No sé si usted vio esa información y que luego nosotros vimos que la propia presidencia desmentía esa información. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a puertas cerradas se dicen unas cosas y luego el pueblo haitiano o los representantes dicen otra o incumplen con las que ya se han acordado? Mira, yo obviamente estaba presente con el presidente, acompañando al presidente Abinader en esa entrevista. Y ahí quedó muy claro en la entrevista que el tema que se trató fue el registro de los haitianos en República Dominicana. Algo que el presidente Abinader ha dicho públicamente en ocasiones de que es importante que los nacionales haitianos en territorio dominicano tengan algún tipo de documento haitiano de identidad. Y en ese sentido, las autoridades haitianas han estado llevando a cabo a través de sus consulados acá un registro con una tecnología biométrica muy buena de último estado, alemana, una compañía se llama Dermalog, y nosotros, el presidente Abinader y el gobierno, ha alentado a que continúen, que amplíen ese registro. Y ese fue el tema tratado en ese día. Nunca se habló de la regularización de todo. Nunca se habló de otro tema que no fuera este. ¿Qué sucede? Que la persona que fue encargado por el primer ministro Henry de redactar el comunicado, redactó un comunicado que no reflejaba la realidad y que en Haití se entendió de otra forma. Y esto te lo puedo decir porque la persona que redactó ese comunicado, por pura casualidad, en el aeropuerto de Los Ángeles, ya yo saliendo de vuelo, él me abordó y me pidió excusas y me dijo, el primer ministro Henry está muy bravo conmigo. Me dijo que yo fui el responsable de haber redactado algo de una manera ambigua que llevó a cabo esa mala interpretación de lo que se había dicho.
Eso es lo que te puedo decir y eso fue lo que llevó a que el gobierno dominicano emitiera ese comunicado aclarando los temas que se habían tratado. ¿Y qué ha pasado con los acuerdos? Acuerdos suscritos todavía estando vivo el presidente Jovenel Moïse, el tema de la creación de hospitales, varias de las propuestas que el gobierno dominicano en conjunto con el gobierno haitiano y otros colaboradores tenían previsto. ¿Algún avance con relación a esto? Bueno, se ha continuado trabajando sobre los temas enumerados, los 9 puntos acordados en ese acuerdo. Han estado avanzando, obviamente no a la velocidad que se hubiera deseado, pero por ejemplo, ahí lo de los hospitales, nosotros continuamos trabajando en ello activamente. Hay una persona, un funcionario del ministerio, un doctor, Alejandro Báez, que está a cargo de ese tema y ha estado desarrollando el proyecto. Como te imaginarás, esto no es algo que se logra de la noche a la mañana, es una cuestión compleja, el establecer por lo menos un par de hospitales en territorio haitiano, cercano a la frontera, pero en territorio haitiano, y uno en el norte y otro hacia tal vez el medio Belader, Mirabalé, pero estamos en eso y hay países, hemos estado hablando con organismos internacionales y con estados que están, con países que están, cuyos gobiernos han mostrado interés en colaborar, como México, entre otros, Brasil y obviamente Estados Unidos también. El Congreso de Estados Unidos, por cierto, el congresista Adriano Espaillat también ha estado colaborando en ello. Por lo tanto, el proyecto sigue en pie. Pero como te imaginarás, ante un gobierno, el gobierno de Haití hoy en día, que tiene dado el nivel de inseguridad, el nivel de atención que le pueden dedicar a temas como estos es mucho menor que el deseado. Pero ese es un ejemplo de uno de los temas que se acordaron con el presidente Moïse, que ha continuado hacia adelante. Otro, tú lo puedes buscar, está en el acuerdo implícito, es la construcción de la valla. La verja perimetral. La verja perimetral es algo cuyo objetivo es no separar a los pueblos, sino exactamente es organizar la vida bilateral. El mismo gobierno haitiano es el que ha pedido que se regularicen las aduanas de forma tal que puedan cobrar los aranceles que supuestamente, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, que Haití deja de percibir entre 400 y 450 millones de dólares. Entonces, el contrabando es exactamente para parar las áreas a través de las cuales puede haber contrabando y puede haber filtraciones y puedan entonces cobrar como te digo, los aranceles. Eso es uno, pero hay múltiples. También tiene el contrabando de armas, el contrabando de municiones, que puede ser en ambas direcciones, ¿no? Eso uno quiere asegurarse de que se para ese flujo, así como también el tráfico ilegal de personas. Así que hay muchos temas sobre los cuales se continúan trabajando. Otro es el medio ambiente. Los ministerios de medio ambiente continúan trabajando en la cuestión de las cuencas hidrográficas, en parar la extracción ilegal de materiales en las cuencas. Todo continúa, pero no obviamente a la velocidad y con la normalidad deseada. Y hay un punto que dentro del tema haitiano afecta bastante a la economía dominicana, que para eso tal vez la intención de la creación de los hospitales dentro del territorio haitiano, que es la cantidad importante de parturientas haitianas que están aquí en el país. República Dominicana dice que, o por lo menos nosotros entendemos que es demasiado el costo que se está asumiendo. ¿Hay algún interés de regular esa participación, de que las parturientas haitianas tengan algún espacio en su país, o por lo menos de que si vienen aquí se les cobre como a otra persona los servicios que les son actualmente gratuitos? Bueno, exactamente para tratar de mitigar esa situación es el motivo por el cual se está trabajando por el establecimiento de estos hospitales en territorio haitiano.
para parar cualquier tipo de migración hacia acá, dado las insuficiencias que hay en territorio haitiano. Sí, estamos tratando de regularizar esa situación, pero es una situación muy difícil, muy compleja. De tú cobrar, tendrías que establecer un cobro para todos, porque no puedes discriminar en el cobro si los hospitales públicos no cobran. Entonces tendría que buscar, y en eso se ha estado pensando, se ha estado analizando, si requerir algún tipo de seguro médico cuando se entra al país, o algún mecanismo que pueda, como te digo, mitigar ese gasto que se calcula, las autoridades calculan que en la actualidad ese 31% de los partos en República Dominicana de extranjeras, principalmente haitianas, además de en las consultas que hay, que se gasta aproximadamente un 16% del presupuesto de salud en extranjeros. Eso es un gasto significativo y el gobierno dominicano realmente no puede continuar con ese nivel de gasto y aumentando. Para eso se necesita que generar la conciencia de la comunidad internacional, y en eso hemos estado trabajando, pero no es fácil. La gente cree que eso hay una varita mágica. Si alguien conoce y tiene la varita mágica, que lo diga, que sea obviamente una varita mágica que esté dentro del orden, ¿no? Que trabaje dentro del orden de las normas establecidas, para que el Haití busque el desarrollo propio de su país. Es posible, pero las élites haitianas, políticas, empresariales, religiosas, académicas, de todo tipo, tienen que ponerse de acuerdo finalmente. Nunca se logrará el desarrollo de Haití hasta que los haitianos se pongan de acuerdo. ¿Y por qué entonces la comunidad internacional vuelca tanto la responsabilidad de lo que pasa en Haití en República Dominicana? ¿Eso lo sentimos un sector, o ustedes también a través del Ministerio de Relaciones Exteriores entienden que nos están cargando un dardo que tal vez no nos corresponde? Mira, eso es una cuestión compleja. Hay personas que creen que esa es una política de la comunidad internacional, a fusionar los dos lados de la isla. Yo no comparto esa tesis. Yo sí creo que es mucho más fácil, obviamente, para la comunidad internacional ignorar a Haití, olvidarse de Haití, pero a la misma vez le han dedicado considerable atención a Haití. La ONU mandó una fuerza de seguridad, primero pasó 13 años, después de policía 2 años más. Son miles de millones de dólares que han gastado en Haití. Hay otros casos internacionales en los cuales las Naciones Unidas han participado y se ha logrado el desarrollo de esos otros con una fuerza multinacional. Por ejemplo, tienes el Timor del Este como un caso paradigmático. ¿Pero por qué? Porque todas las élites en Timor del Este se pusieron de acuerdo y generaron esa paz, esa estabilidad social que llevó a elecciones justas, libres, democráticas, estables en ese país. Eso es lo que se necesita en Haití. ¿Por qué nos cargan a nosotros? Bueno, lamentablemente aquí nosotros tenemos que mirar hacia el pasado, y ha habido una situación en la cual, por ejemplo, durante la primera ocupación militar de Estados Unidos, acá del 16 al 24, que también fue simultánea con la ocupación de Haití, en ese momento se establecieron industrias azucareras de ambos lados de la isla y hubo un tráfico, se inició un tráfico de un lado a otro de la isla, sobre todo de Haití hacia acá, de trabajadores, que continuó posteriormente y no en las mejores condiciones laborales posibles. Eso persiste como hasta el día de hoy, y cambiar esos patrones es difícil, claro. Cuesta mucho, pero en eso estamos trabajando. Y en la mente tal vez de algunas personas, como ese congresista que hizo esa denuncia, sin todavía conocimiento suficiente de los cambios dramáticos que han ocurrido en República Dominicana,
persisten ideas que ya son realmente, no tienen, como te digo, asidero en la realidad. Te le voy a hacer una pregunta que puede parecer muy obvia, pero tiene su trasfondo. ¿De quién estamos más cerca, República Dominicana, a nivel de relaciones bilaterales, de Estados Unidos o de China? Mira, son dos peras y manzanas, dos cosas completamente diferentes. En primer lugar, nosotros tenemos 100 y pico de años de relaciones de todo tipo con Estados Unidos y apenas 4 años de relaciones diplomáticas con China. Pero lo digo por el contexto de la pandemia, que fue cuando entró el gobierno del presidente Luis Abinader y que tal vez fueron los que salieron al traste más rápido con el tema de las vacunas, de que llegaran vacunas a República Dominicana. Eso tal vez hizo que ese acercamiento en este momento fuera más fuerte. Bueno, pero tú estás hablando de un... Por eso le dije de un contexto. De un punto, sí. un tema que eso no abarca la totalidad. No cubre la totalidad claro. de la relación. Tú sabes, la comunidad dominicana que hay en Estados Unidos, 2 millones, 2 millones punto 2 entre dominicanos y de origen dominicano. Nosotros apenas tenemos un número mínimo de dominicanos en China. Pero China quiere conquistar esta parte del hemisferio y de alguna forma quiere estar más cerca de los países donde tiene acreditación. En el caso de República Dominicana, ¿cómo ustedes lo ven? Mira, yo lo pondría en otros términos. Yo creo que China ha surgido como una gran potencia, y como potencia que es, tiene el interés de proyectarse internacionalmente, lógico, normal, y por lo tanto ha estado buscando darse a conocer, mejorar las relaciones que ha tenido o no ha tenido con muchísimos países, y los últimos países con los cuales ha establecido vínculos realmente han sido con nuestra región, las Américas. Todavía existen algunos que no tienen relaciones con la República Popular China, como por ejemplo Haití, y otros, pero que son muy pocos países ya. Entonces, como te digo, es normal que una potencia, la segunda potencia mundial, trate de establecer relaciones más profundas, más fuertes con nuestros países, invertir en nuestros países, establecer vínculos comerciales. China es nuestro el segundo importador de productos para nosotros, provienen de China. El año pasado importamos más de 4.000 millones de dólares desde China. El primero fue Estados Unidos, unos 10.000 y pico de millones, casi llegando a 11.000 millones. Por lo tanto, es un socio comercial importantísimo. No exportamos a China lo que deberíamos, claro, a ese mercado tan importante. Nosotros tenemos un déficit muy grande. Nosotros el año pasado exportamos como unos 300 millones de dólares y, como te digo, le compramos más de 4.000 millones. Así que el intercambio comercial es desfavorable para nosotros y tenemos ahí nosotros que promover exactamente los productos, y en eso estamos trabajando, los productos dominicanos hacia ese mercado. Así que cómo trabaja la relación con un país y otro depende pues de toda una serie de factores en los cuales está la relación estratégica que representa nuestro vínculo con Estados Unidos, como dijo el presidente Abinader, claro, desde su primer discurso. Claro que sí, tal vez por eso los Estados Unidos tienen tanto interés de que se apruebe una ley de extinción de dominio. ¿Hay presión por parte de Estados Unidos para que se apruebe esa ley aquí? Bueno, la ley de extinción de dominio no tiene nada que ver con las relaciones entre las cuestiones de los dos países, los vínculos de los dos países. La ley de extinción de dominio es una ley que se busca, en la cual busca, obviamente, encontrar un equilibrio entre el crimen organizado y las propiedades adquiridas ilícitamente a través del tiempo, de cómo lograr de que esas personas que han cometido esos crímenes y han gozado y gozan de bienes adquiridos, como te digo, ilícitamente, de cómo no dejar que queden en manos de ellos
de una manera impune. Si no se les puede probar, digamos, se invierte, lo que busca es invertir la carga de la prueba de forma tal que tengan que demostrar que fueron adquiridos lícitamente, o si no, no perderlos a manos del Estado. Pero bueno, en eso se está trabajando, es una ley importante porque es parte de la lucha contra la corrupción, que es uno de los estandartes del gobierno del presidente Abinader. Ministro, quiero cerrar con usted con un tema. Si le toca, en el momento que le toque dejar el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cuál va a ser el sello que haya dejado usted para esta institución? Bueno, como te mencioné al principio, para mí lo más importante sería la transformación del servicio exterior, en la cual se deje ya claramente establecido de que la profesionalización del servicio exterior es un elemento central que sea reconocido por todos los partidos políticos como una aspiración y un reconocimiento del gobierno del presidente Abinader. Eso, si yo he contribuido a ello, me sentiré sumamente satisfecho. Bueno, y usted ha contribuido a algo mejor, a darnos este espacio para compartir y conocer estos detalles de cada uno de estos temas, siempre muy interesantes para todo el pueblo dominicano y para el público que siempre nos sintoniza aquí e internacionalmente. De verdad, agradecidos de esta entrevista y sobre todo de que la haya tenido pendiente. Eso para nosotros es muy valioso. Muchísimas gracias a ti, gracias por la espera, disculpa, pero espero que... Siempre ahí. Gracias. Gracias al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, que ha estado compartiendo ampliamente sobre estos temas. Tal vez se quedaron algunos, pero se los aseguro que en otra ocasión, aunque nos toque otro año caerle atrás, lo tendremos. Seguimos con más aquí disfrutando de todo el contenido de la programación.